Nota de Ramiro Contreras. Cuando una persona se va, deja a sus allegados un hueco que nunca puede llenarse. Todos hemos perdido a alguien. La muerte es solo una extensión más allá del ciclo de la vida, por lo tanto es inevitable y muchas veces incomprendida por todos nosotros que seguimos en este mundo. En mi caso, la primer pérdida que sufrí ocurrió cuando yo todavía ni siquiera nacía. Mi hermana mayor, Angélica. Su tiempo aquí fue tan fugaz que ni siquiera mi madre tuvo la oportunidad de verla. Sabemos, por palabras de mi padre, que tenía un parecido a mis dos hermanos menores. Estoy completamente seguro que todos haríamos cualquier cosa con tal de tener un instante con esa persona que se nos fue. Es doloroso saber que ya no están, querer contarles algo, hacerles una pregunta o simplemente verlos ahí en la cocina sentados tomándose un café. Pero estoy seguro que ellos no quieren ser recordados con dolor. En este día, sus almas pueden volver con nosotros y ese es motivo de celebración. El demonio del Día de Muertos. Me llamo Luis. La historia que voy a compartir ocurrió hace muchísimo tiempo, cuando mis padres y mis hermanos mayores aún vivían. En aquel entonces yo vivía en el estado de Jalisco. Mi familia, desde tiempos de mi bisabuelo, había gozado del privilegio de poseer una gran fortuna. La historia de esa fortuna era muy peculiar. Se supone que mi bisabuelo, cuando era joven, hace más de 100 años, había recibido una suma exorbitante de dinero. Un misterioso sujeto, durante el Día de Muertos, le había entregado dicha cantidad. Pero había una condición. Mi bisabuelo debía tener 3 hijos, y el último debía tenerlo después de cumplir los 40 años. Su hijo menor, es decir, mi abuelo, debía cumplir la condición, igualmente mi padre, y como yo soy el hijo menor de mi padre, en teoría debería haber cumplido con esa condición. Pero no lo hice, porque antes de tener mi primer hijo, descubrí el terrible secreto que guardaba mi familia. Debido a eso, decidí alejarme de ellos y ganarme la vida con el sudor de mi frente. Les voy a contar qué fue lo que descubrí y cómo fue que sucedió. Todo comenzó cuando yo tenía 26 años. Tenía la escolaridad elemental requerida para la época. Nunca me interesó demasiado porque yo sabía que con que encontrara una mujer para tener 3 hijos, mi vida a nivel económico estaría asegurada. En ese entonces vivíamos en el municipio de Amacueca, que está al suroeste del estado. La historia de ese municipio es peculiar. Los primeros habitantes que hicieron sus asentamientos en la zona adoraban a un dios gavilán. Esto se sabe porque hay pinturas y figuras de roca muy antiguas que lo comprueban. Amacueca siempre ha sido un municipio pequeño. En aquellos años había poco más de 4,000 familias viviendo ahí. Nuestra casa estaba cerca de la ladera de un cerro, no muy lejos de un arroyo. Cuando queríamos ir hasta allá para refrescarnos, debíamos cruzar un camino lleno de nopales. En más de una ocasión terminé con espinas enterradas en las piernas. Todos nuestros vecinos se dedicaban a la agricultura. Una tarde de octubre conocí a una chica. No era de ahí, ella venía del municipio de Sayula, que estaba al oeste. Se llamaba Sofía, nos entendimos muy bien y pasamos juntos el resto de la tarde. Cuando el día terminó, me dijo que yo podía ir a visitarla cuando quisiera, pero me advirtió que el lugar era muy vigilado, pues se trataba de una pequeña comunidad aislada en medio de un cerro. Se me hizo extraño que me dijera que el lugar en el que vivía estaba vigilado. De todos modos, eso no me importaba. Yo había quedado fascinado con Sofía, y por supuesto que le dije que iría a verla en poco tiempo. Pasaron 2 semanas y decidí ir a ver a Sofía. Salí temprano de la casa. Tendría que caminar 4 horas, entonces salí a las 6 de la mañana. Para las 10 ya debía estar ahí, y así tendríamos 9 horas para pasear antes de que yo tuviera que caminar de regreso, que sería a las 7 de la noche. Decidí primero bajar a la 401 y de ahí irme por toda la orilla de la laguna de Sayula. Ya que llegué a la ciudad, me fui hasta la Capilla Cruz del Sacrificio,
Cuando estaba cerca del sitio, en efecto, me encontré con que el lugar estaba siendo vigilado por personas armadas. En ese momento pensé en dar la vuelta, pero dos de esas personas me interceptaron. Querían saber qué era lo que yo estaba haciendo en el lugar. Les dije que estaba ahí para ver a Sofía, que ella me había invitado a visitarla. Ya que les describí cómo era ella, me llevaron hasta el lugar. Era una casa de madera enorme de 3 pisos. Cuando entré por las escaleras había un símbolo muy extraño. Eran 3 pentagramas unidos entre sí, con unos trazos que no sabría cómo describir, y todo estaba dentro de un círculo. Le hablaron a Sofía y yo me quedé con ella. Lo primero que hice fue preguntarle por qué no me había dicho que formaba parte de una secta. Ella sonrió un poco y me contradijo. Me afirmó que no era una secta, sino un culto religioso. Yo no me sentía cómodo del todo. Sofía se dio cuenta, entonces me llevó al comedor. Dijo que en pocos minutos se serviría el almuerzo y que ahí me daría cuenta que todo estaba bien en el lugar. La mesa era grande. Había 22 sillas, 9 de cada lado y 2 en cada cabecera. Poco a poco fueron llegando otras personas a tomar asiento. Todos muy amables fueron a saludarme de mano, siempre con una sonrisa en la cara. Se podía notar que entre ellos se llevaban muy bien, como una familia unida. Sofía y yo estábamos sentados en una esquina de la mesa. Las 2 sillas de la cabecera fueron ocupadas por un niño y una niña. Las cabeceras del otro extremo fueron ocupadas por una pareja de ancianos. Ya que se llenó la mesa, se sirvieron los alimentos y jarras de bebidas. Aquello parecía un banquete digno de un rey, pero cuando yo me disponía a comer, Sofía me tomó de la mano y sin decir nada me señaló para que volteara a ver a los ancianos. Ellos empezaron a decir unas palabras en un idioma extraño. Cuando terminaron sus oraciones, pudimos comer. Al terminar, Sofía y yo salimos a caminar entre los árboles. Yo, aunque lo intenté, no pude evitar hacer preguntas sobre lo que ocurría ahí. Le pregunté varias cosas, como desde cuándo existía el culto, en qué creían, quién era el líder y cómo reclutaba miembros. Sofía, antes de contestarme, me llevó a un lugar que estaba más arriba en la sierra. En ese lugar había un gran árbol, y frente a este estaba un pozo profundo. Sofía me explicó que durante la Guerra de Independencia, un 1 de noviembre, había ocurrido un enfrentamiento ahí. Los que ganaron tenían la intención de enterrar a sus caídos frente a ese árbol, pero al momento de excavar, encontraron a un hombre con cabeza de gavilán. Ese hombre estaba vivo, pero encadenado. Les dijo que si lo liberaban, él haría que sus compañeros muertos regresaran a la vida. Corrieron el riesgo, liberaron al hombre con cabeza de gavilán, y, justo como se los prometió, revivió a los fallecidos. Era un milagro. En realidad, él era un ángel, que por alguna razón estaba prisionero en la tierra. Entonces, los soldados decidieron dejar la guerra y empezar a servirle al ángel, y así fue que nació el culto. Ellos sabían de la existencia de Dios, pero no lo veneraban porque el ángel no lo permitía. Solo permitía que lo adoraran a él. Los miembros solo eran los descendientes de aquellos 20 soldados. No tenían ninguna intención de hacer crecer el culto. De hecho, por norma, no podían sobrepasar los 60 integrantes, porque esa era la cantidad de gente que podía vivir dentro de la gran casa. Y en cuanto al líder, me dijo que era el ángel, pero ya no podía decirme más sobre el ángel porque lo tenía prohibido. Yo pregunté qué pasaba si tenía la intención de unirme al culto. Sofía sonrió y me dijo que, como yo era externo, la única forma que se me permitiría colaborar con el culto sería juntándome con ella. Como tal, yo no sería parte del culto, pero tendría 2 lazos unidos a él. El primero sería ella, y el segundo sería un pequeño sacrificio que tendríamos que hacer ambos, y que, al aceptar realizar el sacrificio, el ángel nos daría la bendición de la prosperidad. Le pregunté qué tipo de sacrificio, y me dijo que esa duda solo me la podría aclarar el ángel, que tendría que hablar con él, pero que solo podía hacerlo durante el Día de Muertos.
Este era el único día del año que el ángel recibía gente. Lo siguiente que me dijo me dejó preocupado. Resulta que el supuesto ángel aún vivía y estaba en el tercer piso de la casa, pero la única forma en la que yo podría subir sería exclusivamente para hablar sobre la opción de llevármela y del sacrificio que eso incluía. Le comenté a Sofía que, como faltaba una semana, primero lo hablaría con mis padres y luego haríamos lo demás. Luego de un rato volví a casa. Mi intención era no regresar jamás. Para mí, en ese lugar, vivían un montón de locos. Estando en mi casa durante la cena, comenté que había ido a visitar a una muchacha que había conocido en el Festival de la Pitaya. Les dije que ella era de Sayula. Mi madre se puso seria, pero en cuanto dije exactamente dónde vivía, mi madre casi se atraganta con la comida. Yo me levanté rápido para servirle un poco de agua. Cuando pasó el susto, mi padre me habló con voz firme y me dijo que tenía prohibido volver a ver a esa chica. Yo traté de hacer que me diera un motivo, pero no quiso hablar. Sus últimas palabras fueron: «No vas a volver, es una orden». Me levanté de la mesa muy molesto. Nunca me gustó que nadie me diera órdenes, ni siquiera mis padres. Estando en mi cuarto, me puse a pensar que la reacción que habían tenido mis padres era muy extraña. Me dio la impresión de que ellos sabían más que yo sobre lo que pasaba con la gente de ese culto. Entonces, aunque ya había decidido no volver, cambié de parecer. Quería averiguar qué era lo que mis padres sabían. A los 3 días volví. Las personas armadas no me dijeron nada. Pude pasar libremente. Llegué a la casa, me dejaron entrar y le hablaron a Sofía. Ella estaba feliz de verme. En esa ocasión llegué un poco más tarde, 1 o 2 horas. Para cuando yo llegué, habían comido. Salimos a dar una vuelta. Ella quería saber qué habían dicho mis padres. Yo le dije que estaban de acuerdo, que ellos ya estaban preparando todo. Y mientras tanto, le dije que a mí me gustaría saber más acerca del culto. Me dijo que los 3 pentagramas, como tal, no era un símbolo con un significado específico. Más bien, era una marca que el ángel tenía grabada en su espalda. Y me aclaró que, aunque parecieran 3 pentagramas, no lo eran, sino que ahí decía el nombre del ángel. Estaba escrito en el lenguaje de los ángeles. Me daba la impresión que ellos sabían detalles demasiado específicos sobre ese supuesto ángel. Me llegué a plantear la posibilidad de que realmente hubiera una criatura sobrenatural viviendo en el tercer piso de esa casa. Luego de unas cuantas horas, volví a casa. En el camino de regreso, compré algo que les había dicho a mis padres, y de esa forma no sospecharan nada. Luego de unas cuantas horas, volví a casa. Pasaron 4 días, llegó el Día de Muertos, y entonces volví con toda la intención de llegar al fondo de todo. Sofía me recibió. Le inventé que mis padres ya tenían todo listo y que quería llevármela lo más pronto posible. Ella estaba feliz. Me llevó al comedor y me dijo que ahí la esperara. Yo me senté un momento. De pronto, una muchacha más grande que yo se acercó al comedor a servirse un poco de agua. Así como no queriendo que nadie se diera cuenta, me dijo entre dientes que tenía que huir de ahí, porque si no, terminaría entregándole mi vida al demonio. Luego me sonrió de manera muy amistosa y se alejó. Empecé a ponerme nervioso. Dentro de mi cabeza, todas las señales de alerta empezaron a sonar con fuerza, pero antes de que reaccionara y saliera huyendo, Sofía y uno de los ancianos llegaron al comedor y se sentaron frente a mí. El anciano me preguntó si yo estaba completamente seguro de querer llevarme a Sofía y le dije que sí. El anciano dio un aplauso y, con una cara de increíble felicidad, me dijo que lo siguiera para pedir permiso al líder supremo. El anciano y yo nos levantamos de nuestros asientos y caminamos hacia la escalera. Al llegar al segundo piso, las piernas me flaquearon. Había más personas, cuartos y áreas comunes. Todo pudiera parecer normal, de no ser porque al fondo de un pasillo, cuyas paredes estaban repletas de símbolos raros, había una jaula que, dentro, tenía a bebés de 3 meses. Llegamos hasta las otras escaleras y subimos al tercer piso. Había una puerta.
El anciano me dijo que él no tenía permitido entrar, que entraría yo solo, que el líder supremo ya me estaba esperando. El anciano dio media vuelta y bajó las escaleras. Yo abrí la puerta y entré. El lugar no tenía divisiones. Era un salón abierto con 12 camas y al fondo estaba un trono. Alguien estaba sentado ahí, pero debido a que la iluminación era poca, no alcanzaba a distinguirlo bien. Podía notar una silueta humana. Empecé a caminar hacia él. Mientras lo hacía, me di cuenta que en esas camas estaban dormidas jovencitas. La vibra del lugar era siniestra. Cuando finalmente estuve a 2 metros del trono, pude ver con claridad a la persona que estaba sentada ahí. Era un hombre albino, delgado, con un rostro desencajado, sin cabello ni barba, tampoco bigote y no tenía cejas. Me llamó por mi nombre y me dijo que, para tener su bendición, yo debía tener 4 hijos con Sofía. El segundo y el tercero debía tenerlos antes de cumplir los 40, el último hasta después de cumplirlos. Mi hijo menor debería hacer lo mismo y así durante generaciones para garantizar la prosperidad económica. La sangre se me fue a los pies. Era exactamente la misma tradición que había en mi familia para garantizar que siempre tuviéramos dinero. A pesar de mi nerviosismo, noté que no mencionó nada del primer hijo. Con mi voz a punto de quebrarse, le pregunté. El sujeto se puso de pie. Era muy alto, casi de 3 metros. Además, en cuanto se levantó del trono, su cabeza se transformó a la de un horrible pájaro de ojos rojos. Con una voz carente de emociones, me dijo: «A tu primer hijo me lo voy a comer». Después de decirme eso, volvió a sentarse en su trono y su cabeza volvió a la normalidad. Yo, sin saber qué hacer, me incliné un poco en forma de reverencia y luego, el corazón latiendo a 1000 por hora y sudando frío, caminé hasta salir de la habitación. Bajé las escaleras, fui por Sofía, la agarré de la mano y nos fuimos de ahí. Caminé en silencio hasta llegar al centro de la ciudad. Ahí le pedí a Sofía que me esperara un minuto en lo que compraba algo. En cuanto salí de su vista, corrí hasta llegar a mi casa. Abrí la puerta de golpe. Ahí estaban mis padres. Les pregunté qué había pasado con su primer hijo. Ellos empezaron a balbucear tratando de darme una respuesta, pero no me dijo nada. Les dije que ojalá ardieran en el infierno y me fui de la casa. Han pasado casi 30 años. Nunca volví a ver a mi familia, pero cada que llega el Día de Muertos, recuerdo a esa horrible criatura. Brujas y muertos. Me llamo Juan, soy originario de Veracruz, de una comunidad en los alrededores de Catemaco. Fui criado por mis abuelos y lo que ocurrió fue que ellos me robaron de mis padres. Mis abuelos no eran malos, mis padres ya tenían muchos hijos y todos pasaban hambre. Entonces, para que yo no sufriera, me llevaron con ellos sin que mis padres se dieran cuenta. Yo viví muy feliz con mis abuelos. No me criaron como si fuera su nieto, lo hicieron como si fuera su hijo. No me consentían y me regañaban cada que era necesario. Pero mientras yo me portara bien, ellos eran maravillosos. Fue por eso que nunca extrañaré a mis padres. Hasta la fecha no los conozco. Sé dónde viven ellos y también mis hermanos, pero jamás sentí la necesidad de incluirlos en mi vida, porque mis abuelos fueron la única familia que necesitaba. Mi abuelo era carpintero, trabajaba en casa y mi abuela dedicaba el 100% de su tiempo a atenderme. A partir de que yo cumplí 9 años, empecé a pasar tiempo con mi abuelo. Le ayudaba en sus trabajos de carpintería y mi abuela aprovechaba ese tiempo para descansar en su mecedora mientras tejía. A ella le gustaba mucho tejer manteles para la mesa. Cada mes cambiábamos de mantel y en todos los años que viví con ellos, jamás repetimos mantel. Cada año preparábamos el altar escalonado para la celebración del Día de Muertos. Decorábamos con flores, pan, incienso, velas y mole. Cuando cumplí 15 años, fue que un 22 de septiembre mi abuela preparó mole, el mismo que hacía para el altar de Día de Muertos.
Entonces decidí preguntarle a mis abuelos por qué era importante ese día. Lo que me contaron fue que desde muchísimos años antes de que llegaran los españoles, nuestros antepasados ya tenían enraizado el culto hacia la muerte. En aquellos años, cuando alguien moría, se le enterraba estando envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con la finalidad de guiarlo en su travesía hacia el Mictlán. Colocaban comida sobre el lugar que había sido enterrado porque, aunque la comida no viajaba hasta el otro mundo, el sabor del alimento y sus nutrientes sí podían trascender. De esa forma, cuando el difunto tuviera hambre, podría sentir el sabor de la comida y adquirir energías para seguir su travesía. Los dioses del Mictlán estaban conscientes de que, si no fuera por la ayuda de sus familiares, ningún alma sería capaz de completar su travesía. Por eso, como muestra de su agradecimiento, una vez al año, los dioses le permitían a los espíritus regresar con sus seres queridos. Pero había una condición. El muerto solo podía realizar el viaje de transición hacia el mundo de los vivos, únicamente si sus seres queridos lo llamaban, y la familia sería la responsable de garantizar el bienestar del difunto. Si el ánima se extraviaba durante el viaje de ida o durante el viaje de regreso, la responsabilidad recaía exclusivamente en sus seres queridos. Los dioses del Mictlán no acudirían para ayudar a ningún espíritu que quedara vagando en el mundo de los vivos. Por eso empezaron a colocarse los altares en honor a los difuntos. Su función no era la de celebrar, sino que servían como faros para que el alma lograra completar su viaje con éxito. Con el pasar de los años y con las influencias católicas interfiriendo en nuestras tradiciones, el culto a los muertos se fusionó con el Día de Todos los Santos y con el Día de los Fieles Difuntos, y fue de esa forma que terminó convirtiéndose en la celebración del Día de Muertos. Con todo lo que me contaron mis abuelos, me quedó una duda. Como ya todos saben, por estas tierras abundan las brujas. Yo quería saber si las brujas también celebraban el Día de Muertos. Mis abuelos no estaban seguros de si lo celebraban o no. Lo que sí estaban seguros era de que, en el supuesto caso de que sí lo celebraran, debían hacerlo de una forma muy macabra. Poco tiempo después de haber tenido esa conversación, un señor que vivía en San Andrés Tuxtla llegó a la casa para hacerle un encargo a mi abuelo. Era una silla, pero le dio muchas especificaciones de todas las ornamentas que debía llevar. Dadas las especificaciones de semejante naturaleza, mi abuelo quería saber para quién era la silla o para qué iba a ser utilizada. El señor sacó un montón de billetes. Le dijo a mi abuelo que no hiciera preguntas de las cuales no quería conocer las respuestas. También le dijo que quería lista su silla para el 27 de octubre y le pidió de favor que no aceptara ningún otro trabajo hasta que terminara su silla. El señor volteó a verme y sugirió que yo podría llevarla hasta su ciudad. Luego se fue. Cuando mi abuelo contó el dinero, dijo que era suficiente para vivir bien por 10 meses. Tomábamos agua de río, nos alumbrábamos con velas. Nuestro único gasto era la comida. En aquel entonces no supe cuánto dinero recibió mi abuelo, pero ya que dijo que con eso comeríamos bien por 10 meses, vendría a ser el equivalente de 35,000 pesos de hoy. Recuerdo las especificaciones que ese señor le dio a mi abuelo para construir la silla. Quería un respaldo ancho con forma de triángulo invertido, cuya punta inferior debía alcanzar al asiento. Los largueros, que son los laterales que unen el respaldo con el asiento, los quería fraccionados, que simularan una columna vertebral. Las guarniciones, que son las que unen las patas traseras con las delanteras, las quería oblicuas, tornadas hacia adentro. Los travesaños, que uno comunica las dos patas delanteras entre sí y el otro hace lo mismo con las patas traseras, las quería en forma de pentagrama invertido, de tal forma que la silla pareciera que tenía 6 patas en lugar de 4. En cuanto a las patas de la silla, pidió que su textura simulara que tenían 6 anillos cada una de las patas. Cada una de las patas y los anillos debían estar distribuidos de la misma forma en todas las patas. Los descansabrazos debían ser anchos. Las palabras del Señor fueron que la persona que se sentaría ahí debía verse como el hombre más poderoso del país. Además, dijo que en las puntas de los descansabrazos debía haber unas calaveras,
de tal forma que, al sentarse ahí y extender los brazos, las manos pudieran estar sobre estas. Mi abuelo y yo trabajamos al 200% para dejar esa silla perfecta. Logramos terminarla en 2 días antes del plazo que nos había dado el cliente. Me tomé un día entero para descansar y al día siguiente me amarré la silla a la espalda y me fui caminando hasta San Andrés Tuxtla. Ya había ido antes hasta allá en varias ocasiones y de trayecto era como 2 horas y media de camino, pero con el peso extra de la silla, que era de unos 20 kilos, me tardé más de 3 horas en llegar. Al estar en el lugar acordado no estaba el señor, sino que estaba una muchacha de unos 14 años. Yo no me acerqué con ella porque yo iba a esperar al señor, pero la muchacha se me acercó y dijo que estaba ahí de parte del señor. Me dio el nombre y me pidió de favor que la siguiera hasta la camioneta para subir la silla. En lo que caminamos, intercambiamos algunas preguntas básicas. Nombre, edad, nada muy particular, solo cortesías. La camioneta estaba a 2 cuadras. Cuando llegamos, ahí estaba el señor. Subí la silla en la cajuela. Me felicitó porque decía que la silla se veía tal y como él se la había imaginado. Yo me iba a regresar a mi casa, pero el señor me invitó a comer como agradecimiento por haber llevado la silla hasta allá. La muchacha y yo nos subimos a la camioneta y fuimos hasta la casa del señor. Él le dijo a la muchacha que tenía cosas que hacer, le encargó que me preparara algo de comer y él regresaría en un rato. El señor se fue y nosotros entramos a la casa. Resultó que dentro había más muchachas y todas parecían de la misma edad o menos. Yo pregunté quién era el señor y qué hacían todas ellas en su casa. Me pidieron que me sentara en la mesa y que ahí podría hacer mis preguntas. Una de las muchachas me acompañó hasta el comedor. La mesa era muy grande, tenía 10 sillas. Yo tomé un lugar y esperé en lo que las muchachas preparaban la comida. Todas estaban en la cocina, tardaron como 15 minutos. Mientras comíamos, yo estuve haciendo muchas preguntas. Y lo voy a resumir. Resulta que el señor era un poderoso brujo y todas ellas eran su aquelarre. Todas venían de diferentes pueblos y comunidades. Ellas habían llegado ahí a San Andrés Tuxtla a buscar al brujo. Les daba techo y comida en lo que ellas se educaban en la brujería. Sus funciones diarias incluían mantener la casa en orden y, una vez al año, debían conseguir invitados para la celebración de Día de Muertos. Entre todas, debían garantizar la asistencia de un total de 30 hombres. Todo eso parecía muy interesante, pero antes de considerar su oferta, es decir, asistir a la ceremonia, les pedí que me mostraran algo para yo tener la certeza de que eran brujas. Me llevaron al patio de la casa. En el centro, sobre un gigantesco pentagrama cenizo dibujado en el suelo, tenían una cabra negra amarrada a un bastón hecho de hueso. Alrededor de la cabra había velas azules, amarillas y rojas. Me dijeron que esa cabra la iban a sacrificar para conmemorar la celebración de Día de Muertos. La finalidad de los rituales que realizan esa madrugada es aplacar la sed de venganza de todos aquellos que han muerto debido a las energías oscuras. Sabido es por todos que las brujas pueden llegar a matar, ya sea por encargo de alguien más, por satisfacción propia, o para ofrecer sangre a los oscuros seres que les dotan de sus tenebrosas habilidades. Las almas de todas esas personas comienzan su viaje hasta nuestro mundo el 27 de octubre, para poder llegar el 2 de noviembre. La cuestión es que, según me contaron ellas, las almas de los que mueren debido a una bruja siguen siendo asoladas por el miedo y el sufrimiento. No importa que hayan logrado llegar al Mictlán. Esas almas, como no estaban en paz, no tenían permitido visitar a sus familias. Eso les ocasionaba mucho odio, lo cual podría ser muy peligroso para las brujas si no aprovechaban el Día de Muertos. Ellas hacían un ritual que les permitía ejecutar el llamamiento de los espíritus. En cuanto se manifestaban, ellas hacían otro ritual que era para absorber todas las vibras negativas de esas almas. Por todo lo que me dijeron, acepté estar presente en su celebración. Entonces llegó el señor. Se veía muy animado. Me dijo que ya podíamos irnos, que me acercaría hasta mi casa. Me despedí de las muchachas y nos fuimos.
En el camino yo iba muy callado. El brujo me preguntó qué pensaba de la invitación. No supe qué contestarle. Entonces él, supongo yo, para que confiara en que no había ninguna trampa, me dijo algo que ninguna de las brujas sabía. Las que resultaran ser elegidas por la oscuridad perderían su belleza. Ese aspecto de ellas transmutaría en poder, y él las enviaría a diferentes pueblos y rancherías para adueñarse de esos territorios. El brujo me aseguró que el único sacrificio que se haría sería el de la cabra. Ninguna persona saldría lastimada. Yo aún no entendía para qué necesitaban la presencia de personas que no tuvieran nada que ver con la brujería. No me quedaba claro cuál era la necesidad de tener invitados para su ritual. La respuesta fue demasiado sencilla. Se trataba de una fiesta, y en las fiestas debe haber invitados. Finalmente, llegamos a donde yo debía bajarme para llegar a mi casa. El brujo me extendió su mano y me dijo que me esperaba en la fecha indicada a la medianoche. Yo le respondí el saludo en señal de que sí estaría ahí. No le comenté nada a mis abuelos porque de ninguna manera ellos me iban a permitir asistir a una ceremonia organizada por un brujo. Estuve con mis abuelos en la cena del Día de Muertos. A las 9 de la noche ya estaban dormidos, así que me escapé para ir a la ceremonia. En cuanto llegué al lugar, tuve una sensación horrible, pero no podía dar marcha atrás. Después de todo, ya estaba ahí. Mis recuerdos sobre aquella noche son algo confusos y desconozco por completo en qué orden sucedieron las cosas. Lo que pasa es que, en cuanto entré, una de las jóvenes brujas me dio peyote. Voy a relatar lo que tengo en la memoria, pero estoy seguro que hay sucesos que se borraron de mi mente. Salimos al patio. Había 2 hileras de extrañas luces que flotaban sobre el suelo. Simulaban un camino que llevaba hasta la cabra negra que estaba amarrada. Recuerdo haber visto esculturas de piedra en toda la orilla del patio. Fue extraño porque esas esculturas no estaban la primera vez que fui al lugar. En algún punto de la madrugada, la cabra ya no estaba, y en su lugar, en el centro del patio, había una cosa negra. Era terrorífico. No tenía cuerpo, era más bien como la sombra de algo, pero no tengo idea de qué. Lo que me daba más miedo era su gigantesco tamaño. Recuerdo que las brujas danzaban desnudas alrededor de un hombre vestido con una túnica. También llevaban un extraño bastón. Yo supongo que era del brujo. En mi mente hay imágenes de muchos símbolos extraños. Estaban dibujados en el suelo, en las paredes. Inclusive, las brujas tenían dibujados esos símbolos en sus cuerpos. También había fuego, mucho fuego por todas partes. Hacía demasiado calor. Yo estaba sudando. También en ese patio había un insoportable y muy marcado olor a flores, a resina quemada y a huevo podrido. Después sacrificaron a la cabra. No lo vi, pero escuché sus quejidos y sus gritos. Tampoco sé si fue antes o después de que yo viera la sombra gigante. También podía escuchar que alguien lloraba. Creo que eran bebés o tal vez niños pequeños. Hay un detalle que tengo bastante claro. Hubo un lapso de silencio absoluto y todo mundo se quedó quieto. Lo recuerdo bastante bien porque desde que llegué había música. Entonces, cuando todo el ambiente fue envuelto en silencio, me puse alerta. Pasaron unos instantes en completa calma. De pronto, un poderoso viento helado me golpeó muy fuerte y caí al suelo. No podía ponerme en pie. Estaba a punto de desmayarme cuando comencé a ver cómo aparecieron personas transparentes como si fueran fantasmas o espíritus. Al día siguiente, desperté en casa de mis abuelos. No tengo idea de cómo fue que regresé. Lo único que sé es que era muy temprano por la mañana y mis abuelos aún no despertaban. Sentía que la cabeza me iba a explotar. Tenía los ojos hinchados. Me dolía hasta el hueso más pequeño del pie. Sentía oprimido el pecho, estaba mareado y tenía un fuerte dolor en el estómago. Fui a la cocina. Por alguna razón necesitaba tomar leche. Agarré una jarra y bebí todo lo que pude. Me sentí un poco mejor, así que fui hasta el río para darme un baño. Ahí descubrí que tenía rasguños y moretones por todo el cuerpo. No entendía nada.
Cuando regresé del río, mi abuela ya tenía el desayuno listo. Eran huevos con café. Quise comer, pero no pude. Tuve la sensación de querer devolver el estómago, así que no comí. En la cena tampoco pude ingerir alimentos. Solo podía beber leche. Durante 3 días fue lo único que mi cuerpo toleró. Ni siquiera podía tomar agua. El brujo nunca volvió para pedir algún trabajo a mi abuelo, y yo nunca volví a saber nada de esas brujas. Mi pacto con la abuela. Nunca tuve una relación con mi abuela. De hecho, ni siquiera nos llevamos bien. Discutíamos cada que salían temas relacionados con sus creencias. Yo no la toleraba, y ella trataba de imponerme sus creencias. Nunca lo permití. Eso también me ocasionó problemas con otros miembros de la familia. Un día, la abuela murió. Para mí, no fue la gran cosa. Siendo honesto, no tengo recuerdos ni de un solo momento feliz con ella. Por eso, fui a su funeral más por compromiso que por ganas. Mi madre y 2 de mis tías me estuvieron presionando para que yo me disculpara con la abuela. Yo me negaba, haciendo énfasis en que ya estaba muerta. No importaba si me disculpaba o si no lo hacía. De todos modos, no podía escucharme. Ellas me dijeron que no debería hablar así de la abuela, que ella volvería durante el Día de Muertos y trataría de arreglar sus asuntos pendientes conmigo. Por lo tanto, según ellas, yo debía pedirle perdón para que no se me apareciera los primeros días de noviembre. Ella falleció a finales de septiembre. La insistencia de mi madre y mis tías era abrumadora. Les dije que el día que la abuela se apareciera en mi casa, ese día yo pasaría toda una noche en el cementerio en el que la enterraran. Mi madre estaba furiosa, entonces me dijo que tuviera los pantalones para pararme frente al féretro de la abuela y sellar el pacto que yo había propuesto. Caminé hasta el féretro y le hice la promesa, quedando así el pacto hecho. Los meses pasaron. Faltaba una semana para el Día de Muertos. Estaba con unos amigos tomando y comiendo galletas. Entonces se nos ocurrió una terrible idea, pero en aquel momento nos pareció divertida. El amigo que era dueño de la casa en la que estábamos practicaba arquería. Entonces acordamos que cada uno dispararía una flecha, y el que la lanzara menos lejos pasaría toda la noche dentro del panteón más viejo de la ciudad. Uno que, por falta de espacio, había dejado de recibir nuevos cuerpos 2 años atrás. El ayuntamiento estaba realizando labores para volver a ponerlo en funcionamiento. Eso significaba que estaría cerrado y completamente solo durante el Día de Muertos. Además, se decía que ahí cerca se aparecía un payaso asesino. Al hacer los tiros, yo perdí. Así que yo tendría que pasar la noche del Día de Muertos dentro de ese panteón. Pero por estar cerrado, creí que no habría forma de entrar. Y lo que iba a hacer era simplemente fingir que entraba y al día siguiente decir que lo había hecho. Como mucho, tenía pensado brincarme la barda y quedarme ahí en la orilla. Pero por alguna razón que a día de hoy aún no logro entender, la noche del 31 de octubre, mientras me preparaba para dormir, el fantasma de mi difunta abuela se presentó en mi casa. Yo estaba acostado. Cuando volteé hacia la ventana, ella estaba ahí parada, mirándome. Se esfumó en un instante. Recordé el pacto que había hecho durante el funeral de mi abuela, donde yo había prometido pasar una noche en el cementerio que ella fuera enterrada. Entonces recordé el pacto que había hecho en el funeral. Quizá por caprichos del destino, o tal vez porque yo tenía muy mala suerte. Pero el panteón en el que había sido sepultada mi abuela era precisamente el mismo al que yo debía ir para cumplir por haber perdido el disparo de arco. La noche siguiente, mientras conducía hacia el panteón, iba pensando en que todo eso era una locura, pero aún así no podía retractarme. Llegué al cementerio, llevaba una linterna y una bolsa de galletas. Esa noche era fría y el viento soplaba de forma sutil. Bajé de mi auto y caminé hacia la entrada del panteón. Como era de esperarse, estaba cerrado. Se acercó un guardia y me preguntó qué se me ofrecía. Le pregunté cuánto dinero tendría que darle para que me dejara entrar.
El guardia se rió. Quería saber cuál era el motivo que yo tenía para querer entrar al cementerio. Le dije que por motivos personales debía pasar toda la noche dentro. El guardia abrió la puerta. Me dijo que si lograba estar más de 2 horas ahí dentro, no me cobraría nada. Recuerdo que eran las 11:15. Empecé a caminar directo hacia la tumba de mi abuela. Como era un panteón muy viejo, todos los caminos eran de tierra y estaba chispeando un poco. No estaba muy nublado, pero las pocas nubes que había estaban cargadas de agua. Me iba guiando con la linterna que había llevado. Llegué a la tumba de mi abuela y me senté. No tenía nada mejor que hacer. Entonces me puse a platicarle cosas. Recuerdo que le comenté sobre la apuesta. De cierta forma me disculpé con ella. No dije que lo sentía ni tampoco le pedí perdón. Solo le comenté que lamentaba mucho haber discutido tanto con ella en lugar de aprovechar el tiempo para convivir de otra forma. Después de casi 2 horas ya no supe qué contarle y simplemente me quedé en silencio observando a mi alrededor. Las ramas de los árboles se movían con el poco viento mientras las hojas se desprendían. También los insectos hacían sus sonidos nocturnos. Me cansé de estar sentado. Además, me estaba dando frío no moverme. Entonces me levanté y empecé a caminar por el panteón. Me acabé las galletas y, como no había ningún bote de basura, tiré la envoltura así nada más. De pronto, a lo lejos, entre las tumbas, vi a una mujer que estaba caminando. Me asusté y apagué la linterna. Sabía que aparte de mí no debería haber nadie más dentro del cementerio. De inmediato tuve una fuerte sensación de incomodidad. Entonces caminé en dirección contraria hacia la que iba esa mujer. Traté de encontrarle una explicación lógica. Quizás la mujer también tenía uno o varios familiares enterrados en el cementerio. Seguí caminando hasta que me encontré con un mausoleo bastante llamativo. No encajaba con el lugar. Se notaba de inmediato que le pertenecía a algún rico. Estaba observándolo cuando, de pronto, un perro con brillantes ojos verdes pasó corriendo a escasos 2 metros de donde estaba yo. Volteé a verlo de inmediato, pero en cuanto lo hice, se desvaneció. No había ninguna explicación lógica. Yo me sentía muy inquieto y quería largarme del cementerio en ese instante. Apenas estaba tratando de recobrar el aire, pero de repente el perro volvió a aparecer. En esa ocasión no estaba solo. Un niño con playera azul estaba corriendo detrás del perro. Después se perdieron entre las tumbas. De pronto hubo un ruido muy fuerte. El niño gritó y el perro comenzó a ladrar furioso. El ruido rebotaba en todas las tumbas del panteón. Empecé a sentir tanto miedo que hasta se me nubló la vista, y lo poco que veía lo veía doble. Me quedé quieto quizá por 3 minutos. Empecé a caminar despacio. Ya estaba decidido a salir del cementerio, pero entonces algo llamó mi atención. Había un pozo abierto del que salía humo. Además, parecía que algo brillaba levemente en su interior. Más por curiosidad que por la lógica y el sentido común, empecé a acercarme hacia ese pozo abierto. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude lograr ver algo que yo consideraba una tontería local. En mi ciudad existía la leyenda de que en los altares de ese panteón durante la madrugada se aparecía un payaso. La historia que está detrás fue que durante una fiesta de disfraces, uno de los asistentes de la fiesta acudió vestido de payaso, pero por alguna razón, a mitad de la fiesta, fue a la cocina, tomó un cuchillo y mató a 15 personas. Debido a los gritos, un policía retirado que vivía al lado de la casa donde era la fiesta, tomó su arma y fue a revisar qué era lo que pasaba. Quedó tan horrorizado por lo que vio, que cuando tuvo de frente al tipo vestido de payaso y con un cuchillo manchado de sangre, le vació el cartucho de su arma. Entonces se decía que el fantasma de ese tipo vestido de payaso se aparecía en los alrededores del cementerio. Esa noche, en el pozo, pude ver que un payaso se estaba abriendo paso entre la tierra para salir. Comencé a correr en dirección a la salida, pero tropecé y caí al suelo causándome una herida. Empecé a sentir cómo la sangre brotaba de mi pie.
En el instante que caí, solté la linterna y rodó hasta quedar lejos, pero seguía encendida, solo que no iluminaba en mi dirección. No podía ver casi nada, no había forma de que yo lograra ponerme en pie, y cada que me movía sentía un dolor paralizante. La linterna parpadeó un poco. Podía escuchar pasos y ladridos alrededor. Empecé a suplicar pidiendo ayuda. Entonces, a lo lejos, pude ver a la mujer que me había encontrado antes. Su cabello y su piel se empezaron a caer y sus ropas empezaron a hacerse viejas. Esa mujer quedó convertida en un esqueleto. Me empezó a dar un ataque de ansiedad. El esqueleto empezó a caminar un poco hacia mí, pero se quedó parado a unos pasos. Mi aliento de pronto nublaba la silueta de aquella cosa. Aquel ente empezó a alejarse. Yo no entendía qué estaba pasando. Entonces una voz familiar me llamó por mi nombre. Se trataba de mi abuela. No pude verla, solo podía escuchar su voz delicada. Después de un momento ya no pude escucharla y ya no volví a ver nada. Me quedé ahí tirado hasta que salió el sol. Mi reloj marcaba las 6 a.m. cuando el guardia llegó hasta donde yo estaba. Se rió y me preguntó cómo había pasado la noche. Me ayudó a ponerme de pie y fuimos a su oficina. Después llamó un taxi para que me llevara al hospital. En lo que el taxi llegaba, le pregunté al guardia por qué pasaban esas cosas en el panteón. El guardia me explicó que, según su experiencia, los muertitos estaban enojados porque el panteón estaba cerrado y debido a eso nadie los visitaba. Me dijo que yo no era el primero en pasar toda la noche dentro, pero sí era el único que había logrado sobrevivir. Le conté que mi abuela estaba enterrada ahí y su fantasma me había protegido. Finalmente llegó el taxi. Fui al hospital, atendieron mi herida. Volví por mi auto y de ahí fui a mi casa. Nunca volveré a dudar que los muertos sí vienen a este mundo durante el Día de Muertos. La reunión. Durante 15 años estuve trabajando en una funeraria. Los dedos de ambas manos no son suficientes para poder contar las veces que tuve que atestiguar situaciones que, a todas luces, escapaban de cualquier tipo de explicación posible. Pero fue gracias a ese empleo que pude conocer a la mujer con la que me casaría. Ella trabajaba llevando la contabilidad del negocio. Recuerdo perfectamente bien que nos conocimos el 3 de noviembre. Fue durante una pequeña reunión que organizó el dueño de la funeraria. El motivo de la reunión era para informarnos que, a pesar de que aún faltaban algunos días para terminar el mes, ya habíamos superado el récord de ventas de servicios desde que había sido inaugurada la funeraria 30 años atrás. En esa reunión, cuando yo fui a agarrar una pieza de pollo frito, ella también llegó y solo quedaba una. Cruzamos miradas y le dije que ella tomara la pieza de pollo. Después de eso pasaron 2 semanas. Yo fui al comedor por un café y ahí estaba ella. Intercambiamos algunas palabras y la invité a salir. Ella era sumamente hermosa. Siendo sincero, no creí que fuera a aceptar, pero me dijo que sí. No ocurrió nada en esa primera salida, ni tampoco en las siguientes. Ella era muy joven y educada a la antigua. Un 3 de noviembre, exactamente un año después de que nos conocimos, aceptó ser mi novia. Y un año después, en el mismo día y mismo mes, nos casamos. Por desgracia, nuestro matrimonio no duró tanto. Íbamos a celebrar nuestro segundo aniversario. Yo había hecho la reservación en un restaurante. Había comprado una buena botella de vino blanco. Tenía listas las velas y un gran ramo de flores. Eran lirios de color naranja. Solo faltaba que ella llegara, pero nunca ocurrió. Pasadas las 11 de la noche recibí una llamada. Mi esposa había sufrido un terrible accidente mientras conducía hacia el restaurante. Cuando los paramédicos llegaron al lugar del accidente, aún estaba con vida. La habían sacado del auto y la estaban trasladando al hospital general. Me levanté y corrí hacia mi coche. Subí a mi auto y pisé el acelerador. No me coloqué el cinturón. En ese momento, los semáforos rojos no existían para mí.
Debido a eso, una camioneta de la policía municipal empezó a seguirme. Inclusive me señaló que me detuviera, pero yo no podía hacer eso. Tenía que llegar al hospital con mi esposa. Esos 3 minutos que tardé en llegar mientras la policía me perseguía se me hicieron eternos. Cuando estuve frente al hospital, simplemente detuve el auto. No lo estacioné, solo lo apagué y bajé corriendo. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un policía me interceptó y me tumbó al suelo. Luché por liberarme, pero no era posible. Desesperado, comencé a gritarle que mi esposa estaba en el hospital y que había sufrido un accidente. El policía, al escuchar eso, me soltó. Me acerqué a ventanilla, pregunté por mi esposa y me dijeron dónde la tenían. Sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta. Finalmente llegué donde estaba mi esposa. Con ella estaba un doctor. Ya era demasiado tarde. Había muerto 5 segundos antes de que yo llegara. En ese instante me rompí. Abracé y besé a mi esposa. Le supliqué que no se muriera. Le imploré que no me dejara. Yo solo quería un instante para poder despedirme de ella. Y pude haber estado con mi esposa en sus últimos momentos de no haber sido por ese policía. Debido a eso, lleno de cólera, caminé hasta salir del hospital. Ahí seguía la patrulla. El policía, en cuanto me vio, bajó para intentar disculparse, pero yo me lancé sobre él. El otro policía bajó de inmediato y me neutralizó, pero esos pocos segundos fueron suficientes para que yo golpeara de gravedad a su compañero. Fui esposado y llevado a la estación. Ahí pasé la noche encerrado. Por la mañana, el jefe de la policía fue a verme. Me dijo que lo que yo había hecho ameritaba 2 años de cárcel y que los iba a cumplir, pero que, dada mi situación, me otorgarían 3 días para sepultar a mi esposa. Hice los arreglos para que el velorio fuera en la funeraria donde ambos trabajábamos. También les pedí que me dejara que fuera yo el que preparara el cuerpo. Manipular el cuerpo de mi esposa, ya estando muerta, fue por mucho la experiencia más terrible que experimenté trabajando en la funeraria. Nada de lo que hubiera pasado antes se le asemeja. Sentir su cuerpo frío, verla sin vida, hizo que casi me volviera loco. Se llevó a cabo el sepelio y después el entierro. Con cada palada de tierra que caía sobre el féretro de mi esposa, un pedazo de mi alma crujía. Las últimas horas que me quedaban las utilicé para ir a casa y regar los lirios que ella tenía en nuestro patio. Ahí dejé el auto y yo me fui en taxi hasta la estación de policía. Los 2 años que estuve en la cárcel no fueron nada en comparación con la muerte de mi esposa. Cuando salí, lo primero que hice fue buscar un trabajo para sobrevivir. Pasaron los meses y llegó nuevamente el 3 de noviembre, el mismo día que había conocido a mi esposa. El mismo día que nos habíamos casado y también el mismo día que ella murió. Estuve despierto desde el primer segundo de ese día, esperando a que dieran las 11:03 de la noche, que había sido la hora en la que había recibido la llamada que mi mujer había sufrido un accidente. Yo me encontraba ansioso, con las llaves del auto en una mano y una botella de whisky en la otra. En cuanto el reloj marcó la hora, subí a mi auto. Conduje hasta un barranco. No podía más, la tristeza me estaba consumiendo lentamente. Lo estuve pensando unos minutos, entonces lo decidí. Cerré los ojos y avancé para caer por el barranco. Mi vista se volvió completamente negra. Era la nada absoluta, sin ruido, sin túnel. Fue como si todo el universo desapareciera en tan solo un instante. Pero de pronto empecé a escuchar voces. Ninguna me resultaba familiar. Al principio no distinguía qué estaban diciendo, pero poco a poco todo se volvió nítido. Entonces abrí los ojos. Estaba en un hospital. Intentaba hablar, pero las palabras no salían de mi boca. Me esforcé un poco más y pregunté qué había pasado. El doctor me respondió que era 7 de noviembre, que yo había estado inconsciente por días y que inclusive había muerto por 14 segundos. Pasaron los meses. Cuando llegó el Día de Muertos del siguiente año, yo preparé el altar para mi difunta esposa. Cuando dieron las 11:03, empecé a sentir que algo dentro de mí había cambiado, pero no sabía qué era.
Mis manos se entumecían por momentos. Cada cierta cantidad de pasos tenía la sensación de que mis pies no tocaban el suelo. Era como si el suelo desapareciera. Creí que todo se debía a la experiencia tan cercana que había tenido con la muerte, y mi cerebro aún estaba nervioso, confundido o algo similar. Recuerdo haber visto el reloj que tenía al lado de la puerta. Marcaba las 11:30. Saqué una botella y le di un gran trago, pero no pude distinguir el amargo sabor del alcohol. Eso me conmocionó. Volví a dar otro trago, uno más grande, pero nada. Fui al refrigerador y agarré lo primero que alcancé. Era una botella de vino. Bebí, pero aunque sí notaba sabores a fruta, no podía sentir el alcohol. Empecé a entrar en pánico. Dejé caer la botella al suelo y subí corriendo al baño de arriba. Ahí siempre tenía una botella de alcohol etílico. Lo bebí, me acabé todo el líquido y no me supo a nada. Tampoco me sentía mareado. Salí corriendo de mi casa. Necesitaba tomar aire. Entonces, antes de llegar a la esquina, un niño me detuvo y me preguntó si yo podía ayudarlo. Le aclaré al niño que no tenía dinero, que buscara a otra persona. Quise sacarle la vuelta, pero el niño se volvió a parar frente a mí y me dijo que no podía buscar a nadie más porque solo yo podía ayudarlo. Dejé de pensar en mis problemas y le puse atención al niño. Le pregunté el por qué. Todavía se me pone la piel de gallina al recordar sus palabras. El niño me respondió: «Es que tú eres el único que puede verme». En ese momento la sangre se me fue hasta los pies. Entendí que ese día era el de los espíritus de los niños muertos, y al día siguiente llegaban los adultos. Al ver que ya eran las 12, era el 2 de noviembre. Me olvidé del niño, me di media vuelta y corrí de regreso hasta llegar a mi casa. Y, aunque fue solo por unos breves segundos, al abrir la puerta, vi a mi mujer sentada en la sala. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.